Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. San Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27, dice la Biblia, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Podemos estar en pie para orar. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita a Dios que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu Santo pueda dirigir esta reunión, que el Espíritu Santo pueda guiarnos a cada uno en forma particular. Haga posible, Padre Celestial, que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilítenos, capacítenos, prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y así conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, de nuestra vida, y permítanos disfrutar en esta ocasión de su compañía bendita. Padre, que hoy recibamos palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con el curso El Espíritu Santo en la Biblia. Y hoy vamos a comenzar un tópico nuevo. El tópico se llama la personalidad del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, descubrimos desde el Génesis hasta el Apocalipsis la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas tienen ideas muy extrañas acerca de quién es el Espíritu Santo. Algunos dicen que es una fuerza, una influencia, es un poder, etc. Pero cuando usted estudia la Biblia con cuidado, descubre que el Espíritu Santo, como el Padre, el Espíritu Santo, como Jesús, tiene una personalidad definida. En San Juan capítulo 15, el Señor Jesús, cuando se está despidiendo, dice en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ponga cuidado. Mire usted todo lo que Jesús dice hablando de la misma persona. Número 1, cuando venga el Consolador. Número 2, a quien yo os enviaré del Padre. Número 3, el Espíritu de verdad. Número 4, el que procede del Padre. ¿Por qué 4 reflexiones para poner muy en claro de quién hablará? Y todo eso para solamente decir que dará testimonio. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias, las pruebas acerca de Jesús. Jesús está diciendo que el Paracletos, el Consolador, Jesús está diciendo que el otro Consolador, el otro como Él, Jesús está diciendo que otro personaje con la misma característica que Él tiene, otro personaje divino, vendría del Padre para dar testimonio. Es interesante conocer, comprender y entender qué significa la palabra testimonio en el Evangelio según San Juan. Cuando usted estudia la palabra testimonio, descubre que la palabra testimonio, repito, significa presentar las pruebas o las evidencias a favor de Jesús. San Juan capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Vamos rapidito para tratar de comprender el mensaje o el pensamiento de Jesús. San Juan capítulo 1, versículos 6 y versículo 7 nos habla de alguien que vino a dar testimonio. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué dice ahora? Este vino, ¿por qué cosa? Vino por testimonio, para que diese, ¿qué dice ahora? Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista vino por el testimonio de ¿quién? Número 1, el testimonio del Padre. En Malaquías usted descubre cómo el Padre dice que enviaría al profeta Elías.
vino por testimonio de Gabriel. Gabriel habló con Zacarías y le habló y le dijo que su esposa Elizabeth quedaría embarazada, tendría un bebé y ese bebé sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Vino por testimonio del mismo Señor Jesús cuando Cristo dio testimonio acerca de quién era Juan. De manera que Juan viene por testimonio del Padre, testimonio de Gabriel y testimonio de Jesús. Y vino para que diese testimonio. ¿Testimonio de quién? Cuando usted lee en el capítulo 1, descubre acerca de quién Juan dio testimonio. Versículo 19. Dice el versículo 19, Juan 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y él puso muy en claro, yo no soy el Mesías, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto, y está citando a Isaías capítulo número 40. Cuando Cristo da testimonio acerca de Juan, dice que Juan es justamente un heraldo, uno que anunciaba la venida del Mesías. En el mismo capítulo 1, usted descubre, más adelante en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿De quién está dando testimonio Juan el Bautista? De Cristo Jesús. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Cuando una persona da testimonio en la Biblia, según la palabra de Dios, a la luz del concepto bíblico, lo que está haciendo es dando evidencias, está presentando pruebas, está presentando razones para que conozcan, para que comprendan y para que entiendan a Cristo Jesús. Cuando usted da testimonio, tiene que asegurarse que usted está presentando la persona de Cristo Jesús. En San Mateo capítulo 24, versículo 14, Cristo dice que el Evangelio será predicado ¿por qué cosa? Por testimonio. ¿Qué testimonio significa? Que estamos presentando a Jesús, que estamos dando a conocer a Jesús, que estamos mostrándole a la gente la persona de Jesús. Y la mejor manera de dar testimonio acerca de Jesús no son las palabras, sino las vivencias. La gente creerá lo que nosotros vivimos, no lo que nosotros decimos. Cuando volvemos otra vez a San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, dice que el Espíritu Santo vendrá a dar ¿qué cosa? Testimonio. ¿Hablaría de quién? Hablaría de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es una persona divina, por eso puede dar testimonio. Un caballo, una vaca, no pueden dar testimonio. Tiene que ser una persona para dar a conocer las pruebas, las evidencias acerca de la persona de Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Estamos introduciendo el trabajo que necesitamos hacer acerca de la personalidad del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? San Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice Jesús? Os lo enviaré. Recuerde que la palabra consolador es la palabra paracleto, y la palabra paracleto significa uno llamado para estar al lado de otro. Significa un defensor, un abogado. Significa una persona que viene para equipar, para enseñar, para instruir, para preparar, para capacitar. Una persona que viene para estar a tu lado y hacer por ti y contigo lo que no puedes hacer capaz por ti mismo, hacer por ti mismo. En los tribunales, en forma legal, el abogado era un defensor. Se conocía las leyes, conocía el caso, conocía los detalles y venía para representarte, venía para pelear en tu favor, venía para buscar la libertad que tú necesitabas a pesar de todo lo que había hecho. El consolador, el abogado. Convencer, dice ahora el versículo 8, y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. ¿Qué significa convencerá? Significa dejar convicto. ¿Qué significa dejar convicto? La palabra convicto, ¿qué le recuerda a usted? Un tribunal. ¿Qué le recuerda? Un tribunal. Una persona que queda convicto, queda claramente demostrado su culpabilidad. Ahora el Espíritu Santo viene para dejarnos convictos, para demostrar que nosotros somos pecadores. Por eso nos convence, número uno, ¿de qué?
de pecado, número 2, de justicia y número 3, de juicio. Son términos legales. Los tres son términos legales. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en problemas. Significa que hemos pecado, significa que hemos faltado, significa que tenemos un caso pendiente delante del tribunal y que el abogado viene a tratar con nosotros para poder representarnos. Primero de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dejar convicto, pecado, juicio, justicia, todo es un lenguaje forense, un lenguaje de los tribunales, un lenguaje legal, porque el pecado es un problema legal. ¿Sí o no? ¿Qué es el pecado? Dice aquí, infracción de la ley. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Necesitamos un abogado, sí o no? ¿Cuántos abogados tenemos? Tenemos 2. Está buena la cosa, ¿eh? Parece que uno no era suficiente. Cristo cuando se va, San Juan capítulo 14, versículo 16-17, dice que enviaría ¿a qué cosa? Al otro consolador, al otro abogado. ¿Quién es el primer abogado? El Señor Jesús. Me gusta esto. Primera de Juan, mire qué cosa linda. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el pueblo, por los de todo el mundo. Pregunto, ¿dónde está Cristo intercediendo por nosotros? En la patria celestial. ¿Dónde está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros? En la tierra. ¿Cuántos abogados tenemos? Tenemos 2. No estamos ni solos ni desamparados. Ahora, como decíamos en una experiencia esta mañana, usted necesita someterse a la dirección del comandante Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue, ¿a quién le entregó la iglesia? Al Espíritu Santo. ¿Quién gobierna la iglesia ahora? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos someternos a la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si lo hacemos, no hay nadie, no hay fiscal que nos pueda condenar. Convencerá. Veamos la última parte de la introducción en el capítulo 16, versículos 9 al 15. El Espíritu Santo vino a cumplir una misión, y para cumplir una misión usted tiene que tener una personalidad, y ya veremos qué cosa es personalidad. San Juan, capítulo 16, versículo 9 al 15. Aunque usted no lo crea, permítame hacer este pequeño paréntesis, aunque usted no lo crea, aunque se le haga difícil de creerlo, es doloroso, es bochornoso, es criminal el trato que se le ha dado al Espíritu Santo desde que Cristo se fue. ¿Cómo es eso? Es bochornoso, es doloroso, es criminal. Sea sincero, si yo le preguntara a usted, ¿ha oído usted en la vida que tiene 500 sermones acerca del Espíritu Santo? Usted difícilmente me va a decir que sí. ¿Quién es el responsable de la iglesia ahora mismo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el encargado de eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? Cuando Cristo se retira, ¿quién toma la rienda? El Espíritu Santo. Si Él es la razón de ser, de hacer posible en la vida suya el sacrificio de Jesús, deberíamos conocerlo más. A ver, ¿sí o no? Por lo menos, deberíamos dedicar una semana cada mes para aprender más del Espíritu Santo. La eternidad no será suficiente. ¿Tiene el Espíritu Santo un trono? Sí. ¿Quiénes están debajo del trono del Espíritu Santo? Están los querubines. ¿Se ha visto el Espíritu Santo en la Biblia? Sí. Ezequiel capítulo 1, versículo 26-27. Ezequiel capítulo 8, versículos 2 y 3. Se ve un personaje sentado en ese trono. La cintura para arriba refulge como el bronce, de la cintura para abajo es fuego. ¿Recuerdan ustedes en Pentecostés cuando el Espíritu se derramó? ¿Qué había en la cabeza de los discípulos? ¿Una lengua de qué? De fuego.
El Espíritu Santo tiene su propio trono. Y allí hay más. Vaya a la página, a la canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y ahí va a encontrar todos esos sermones que ya hablan acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 9 al 15. Vamos a terminar con la introducción. San Juan 16, 9 al 15. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo dice? Juan 16, 9 al 15. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sigue diciendo el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Póngale cuidado a los verbos. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Os guiará a toda la verdad, porque no, ¿qué dice ahora? Hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué dice ahora? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para hacer esto, ¿se necesita una personalidad, sí o no? ¿Sí o no? Dice el versículo número 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mi pregunta, ¿sería bueno ver los perfiles del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos estudiar qué cosa es una persona. ¿Cómo se entiende lo que es una persona? ¿Cómo se define una persona? Y luego aplicarle todos esos principios o perfiles de una persona, aplicárselo al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no la cumple, entonces se quemó. Pero si la cumple, entonces no se quemó. Persona. ¿Qué significa que es una persona? En griego es interesante, y me estoy saliendo un poco del asunto. En griego, persona significa personé. Es como hiper, pero solo per, es alto. Soné, sonido, un sonido alto. Por eso, tenga cuidado cuando usted conoce a alguien, porque usted solo está conociendo la persona. El ruido. Y el ruido era el resultado de una máscara que se ponían los actores en una comedia o en una obra griega. La máscara tenía en una boquilla que era como esa bocina que usaban los muchachos que amplificaba el sonido. Entonces la máscara se llamaba persona y era el personaje. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted conoce a alguien, asegúrese que está conociendo al individuo y no a la persona. ¿Se entendió, por favor? Por tal razón, la persona tiene sus cualidades. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar ahora. Hay un libro de cuando el Señor vino al mundo que se llama Introducción a la Psicología, de un autor dominicano, Tirso Mejía Ricard. Esto es más viejo que rascarse, pero bueno. Él define la palabra personalidad de esta manera. Personalidad es la organización dinámica dentro del individuo. ¿Qué cosa es? Organización dinámica dentro del individuo. De aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus pensamientos y conductas característicos. Aspectos, como dice, psicofísicos. También puede definirse a la personalidad como el conjunto integrado de factores individuales capaces de influir sobre la conducta. Ese conjunto de factores individuales determinan que usted es usted. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver si no. Si usted conoce a don Andrés, se da cuenta que don Andrés es don Andrés. Ahora, si usted conoce a la nena, se da cuenta que la nena es la nena. ¿Sí o no? Y si conoce aquí al comandante Johnny Francis, usted se da cuenta que el comandante Johnny Francis es el comandante Johnny Francis. ¿Son distintos o no son distintos? Personalidad. Hay otro autor, y esto me está de tanto recuerdo, von Haller-Hilmer, en el libro Psicología General, define la personalidad como el conjunto de características distintivas de un individuo, sus modos de comportarse. ¿Se define claramente la característica de una persona de otra? ¿Sí o no? Sí.
Es hermoso en las familias, por ejemplo, tú tienes 3 hijos, pero tú te das cuenta que cada uno es distinto al otro. ¿Es así o no es así? Personalidad. El doctor James B. McConnell, en su Tratado de Psicología, define la personalidad de esta manera. Pongan cuidado porque esta es la más trabajada, la más laboriosa. Se llama teoría de la personalidad a la parte del mundo psicológico dedicada a describir los principios globales que describen la conducta del hombre. ¿Qué cosa describen? La conducta del hombre. Los teóricos de la personalidad tienen la difícil tarea de explicar en términos sencillos todo lo que haya hecho el individuo. 1, lo que pueda hacer. 2, y lo que pueda pensar hacer. ¿Qué define eso? La personalidad. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿A quién estamos estudiando primero? Estamos estudiando primero a los seres humanos para que, como humanos, entendamos qué cosa es personalidad. Y luego tomó todos esos principios y se lo aplicamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Me gusta porque él dice, o lo que pueda pensar hacer, aún en las más fantásticas circunstancias, lo que el individuo hizo, lo que está haciendo o lo que puede hacer para definir su personalidad. Por eso, en las escuelas, a los niños los ponen a escribir muchos proyectos. Inclusive, quieren que lleven un diario para evaluar su personalidad. En Gringolandia usan un método muy interesante y es que desde que los niños comienzan a respirar, lo ponen a escribir y se van guardando los récords de lo que escriben porque ya saben quiénes son y lo que hacen y lo que no hacen. ¿Sí o no? Oye, compadre, te saben los pensamientos desde que tú comenzaste a pensar. Y ahí nada más hay que buscar los archivos y en las películas se ve esa mexicana cuando están investigando y le buscan todos los ensayos y comienzan a ver qué es lo que hay. ¿Fue capaz o no fue capaz? Y cuando empiezan a descubrir todo lo que el niño escribió, quedan completamente descubiertos. Gracias a Dios que donde yo me crié, todo se registraba. En Puerto Rico es lo que se llaman un radiotelescopio. Lamentablemente como que lo están descontinuando. ¿Saben lo que es un radiotelescopio? Todo lo que usted dice, porque son ondas sonoras, asciende. Y allá arriba todo eso se archiva. Y el radiotelescopio lo que hacía era traer las ondas archivadas para oír los discursos de Hitler y de toda esa gente que han pasado por la Tierra. Así que allá arriba, lo mío está todo grabado allá arriba. Aquí tú no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada, así que no hay ningún problema, porque aquí no hay nada grabado, no hay nada escrito. En resumen, la personalidad de un individuo presenta las siguientes características. Ponga cuidado, que esta es la parte que más me emociona para entrar en detalle con el Espíritu Santo. 17 características. ¿Están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? A ver de las 17, ¿cuántos de se puede aprender? ¿Están listos? Aquí le voy. Número 1. Es capaz de interceder. 2. Puede consolar. 3. Forma parte del grupo. 4. Tiene la facultad de convencer. 5. Enseña. 6. Guía. 7. Ama. 8. Se agrada. 9. Puede ser resistido. 10. Administra. 11. Prohíbe. 12. Habla. 13. Tiene conocimiento. 14. Concede, permite. 15. Llama. 16. Comisiona. 17. Puede ser tentado. ¿Son esos perfiles de una persona? A ver, ¿sí o no? Sí. Y ahora viene lo que más me gusta. ¿Estamos listos ahora para trabajar con el Espíritu Santo? ¿Tiene esos perfiles el Espíritu Santo? Vamos con el primero. El primero dice que es capaz de ¿qué? De interceder. Romanos capítulo 8, versículo 27. Comencemos por ahí. Romano 8, 27. ¿Qué dice Romano 8, 27? Le voy a decir algo que me pasó cuando era un adolescente. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía un espíritu que todavía me queda. Y era que yo no puedo aceptar nada porque sí. A mí no me importa quién sea que lo diga. Tengo ese problema y lo tengo desde que era bebé. Y agradezco a Dios que el primer sermón que escuché en la iglesia adventista, el tipo decía, la Biblia dice.
No olvido nunca el 8 de febrero de 1978, domingo 8 de la noche, Pedro visionó el título del sermón, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Ese día comenzó mi vida, ese día empecé a vivir realmente. Mi vida empezó ese día. Así que hay 18 años de mi vida que están perdidos, no se sabe por dónde. Pero de ahí en adelante empecé a vivir. ¿Por qué? Porque él dijo, la Biblia dice, y aprendí que la verdad de la verdad sobre la verdad y la pura verdad es lo que la Biblia dice. ¿Es así o no es así? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. Número 1, es capaz de interceder. Romanos 8:27. ¿Qué dice el versículo 27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué sigue diciendo? Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace el Espíritu? Intercede por los santos. Entonces, ¿el Espíritu Santo intercede o no intercede? ¿Sí o no? ¿Cumple con la primera característica? Tenemos una. ¿Cuántas son las que tenemos que descubrir? 17. Ya ganamos la primera. Vamos con la segunda. Número 2. ¿Puede qué cosa? Puede consolar. San Juan capítulo 14, versículo 16. Este método, este sistema fue el que conquistó mi corazón en la iglesia. No creía, Dios me perdone, ni siquiera un 10% de lo que me decía la gente. Recuerdo un día, hablando con un colportor, que le pregunté acerca de algo y empezó a explicármelo. Y él veía que yo lo escuchaba, pero yo no lo estaba oyendo. Y cuando me dice, venga, pero tú no me estás oyendo. Digo, yo te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando. Me dice, pero ¿cómo? Y entonces, yo estoy perdiendo mi tiempo. Y digo, no, yo lo que quiero es que tú me recomiendes algunos libros que me expliquen lo que te estoy preguntando. Porque si tú me lo dices, yo lo voy a poner en duda, y te lo digo de corazón. Ahora, cítame algunos libros de personas que yo entienda que están más capacitados que tú. Ay, mamacita linda. Y el tipo se enojó, padre, y me citó libros, empezó a citarme libros. Y yo empecé a comprar libros. Y le doy gloria a Dios de la paciencia de ese pobre muchacho. Yo le pregunto, ¿cuál es la mejor referencia para consultar? ¿Qué estamos consultando? Número 2, es capaz de consolar, puede consolar. San Juan 14, 16. ¿Cómo dice el 16? Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto? Para siempre. Capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice el 7? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ¿qué dice ahora? El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Primera de Juan 2, 1, que ya leímos hace un ratito. Primera de Juan 2, 1, ¿cómo dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, abogado, paracleto, consolador. ¿Era Cristo un consolador cuando estaba aquí en la tierra? Sí. ¿A quién dejó en su lugar? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿puede el Espíritu Santo consolar, sí o no? Sí, Señor. Número 3. ¿Cuál es el número 3? Dice, forma parte del grupo. San Juan capítulo 15, versículo número, capítulo 15, versículo 28. ¿Forma parte de quién? De un grupo. Forma parte del grupo. ¿Es el Espíritu Santo parte de algún grupo? Sí, Señor. El capítulo 15, el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla acerca del concilio en Jerusalén. Había un problema serio donde algunos hermanos de la iglesia se habían dejado comer el cerebro de un grupo conocido como los judaizantes. Querían hacer que los cristianos guardaran todas las fiestas que guardaban los judíos. Y entonces en el concilio se definieron las cosas. ¿Quién estaba presente en ese concilio? Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 15, versículo 28. ¿Cómo dice el 28? Ha aparecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Yo le pregunto, ¿estaba presente el Espíritu Santo? Sí, Señor. ¿Era parte del grupo? ¿Era parte del equipo? Entonces eso dice que es una persona divina.
¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda? El Espíritu Santo es parte del grupo, parte del equipo. Y como dijo alguien por allí, que le ha gustado la palabra Elohim, San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Y quiénes son esa gente Elohim? Elohim es un nombre plural. Nos dice que hay presente más de una persona. Génesis 1:1, como dice, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. El Espíritu Santo es Rúa Elohim, que aparece en el versículo número 2, que está Yahweh Elohim y está Bar Elohim. En el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, encontramos a Jesús mencionando 3 personas. ¿Quiénes son? Mateo 28, 19. ¿Cómo dice el 19? Por tanto, id a hacer discípulos, ¿a cuántos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es parte del equipo Elohim? A ver, ¿sí o no? Sí, Señor. Hay gente peleando con la Biblia porque no quieren que la Biblia diga lo que dice. Y ellos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. Cuando usted estudia lo que la Biblia dice y enseña, se llama exégesis. Cuando usted le añade a la Biblia para que diga lo que ella no dice, ¿cómo se llama? Eisegesis. ¿Sí, señor? Sí, señor. Eisegesis. Políglota, mi amiga. Griego, hebreo y ahora cibaeño también. Imagínese usted, esto está bueno. Esto está bueno, compadre. Ay, que señores. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Me gusta la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Me llama la atención y me llena de emoción ver cuántas personas en cualquier lugar del mundo están siguiendo al pie de la letra los estudios del Espíritu Santo. Personas que me han dicho, ya voy por el sermón número 50. Le garantizo en el nombre del Señor que si usted dedica tiempo para conocer, comprender y entender el Espíritu Santo, su vida cambiará, porque Cristo no miente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, ¿cómo dice? La gracia del Señor Jesucristo, ¿qué más? El amor de Dios, ¿y qué más? Y la comunión del Espíritu Santo, sean con ¿cuántos? Con todos vosotros, amén. ¿Es parte del equipo del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? Estuvo como presente con los discípulos en el Concilio de Jerusalén, pero es parte del equipo Elohim. Es parte de la deidad. Es parte del equipo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cumplió también con esa tercera parte, tercera prueba? A ver, ¿sí o no? Creo que está bueno hasta aquí. Así ustedes se quedan motivados. ¿Les parece bien que lo dejemos aquí? Nada más nos faltan 13. Vamos a meterle al número 5, ¿le parece bien? Número 5. A mí me fascina esta cosa, porque esto no es un invento de nadie. ¿Este invento de quién? De la Biblia. Número 5, ¿qué dice el 5? Enseña. ¿Cómo dice el 5? Perdón, estamos en el 4 ahora. El número 4, ya iba a saltar uno. Tiene la facultad de ¿qué? De convencer. Juan 16:8. ¿Qué dice Juan 16:8? ¿Cómo dice Juan 16:8? Muy bien. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una serie de trabajos que hicimos sobre el verbo elenco, el verbo convencer. Y nos remitimos al Antiguo Testamento, al capítulo 6, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con Noé. ¿Qué dice Génesis 6:3? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Contender, en hebreo, tiene una significación parecida, muy similar, muy semejante al del verbo elenco. En hebreo el verbo dein, que habla acerca de dejar convicto, que habla de convencer, que habla de hacer un análisis profundo, que habla de
poner al descubierto. Por eso dice, no contenderá, no arguirá, no argumentará, no discutirá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿A dónde había caído la humanidad? En el versículo 5 dice que la maldad se veía por todas partes. ¿Cuántos años estuvo el Espíritu Santo arguyendo, argumentando, contendiendo y buscando formas de convencer a los seres humanos? ¿Cuántos años? 120. Y cuando no hicieron nada, ¿qué pasó? Se acabó el problema. ¿Luchó el Espíritu a través de Noé o no luchó? A ver, ¿sí o no? Ahora el Espíritu está trabajando con los seres humanos, tratando de convencerlos, tratando de argumentar, de aclarar, de clarificar las cosas. Ven para acá, mi hijo, mira, las cosas son de esta manera. ¿Está trabajando el Espíritu Santo en el corazón de la gente? ¿Sí o no? ¿Se está arrepintiendo la gente de su pecado? ¿Está haciendo el Espíritu Santo que la gente se arrepienta? ¿Cambie su mente? Sí, Señor. Un ejemplo de eso es usted, un ejemplo de eso soy yo. El Espíritu en algún momento nos cambió, nos convenció, trabajó con nosotros. Mi pregunta entonces, ¿tiene el Espíritu Santo la facultad de convencer? A ver, ¿sí o no? Entonces es una persona. Número 5, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Enseña. Capítulo 14, San Juan, versículo 26. ¿Qué dice Juan 14, 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Él os enseñará, ¿cuánto? Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñará. ¿Cuál es la idea de enseñar? ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pegaron? ¿Recuerdan las preguntas que le hizo Dios a Adán y a Eva? ¿Cuál pregunta le hizo Dios a Adán cuando llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le dijo a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cuál fue la pregunta entonces? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quiénes son los que enseñan? Los maestros. ¿Quién era el primer maestro y el único maestro reconocido? Dios. ¿Quién entró segundo como maestro? El demonio. ¿Y todavía cuántos maestros hay? 2. ¿Cuál es la fuente de estudio del maestro divino? La Biblia. Y el otro usa cualquier otra cosa. Hay 3 libros que Dios escribió para darse a conocer. ¿A qué no me dice cuáles son? Le voy a dar una orejita. El primero, la naturaleza. No. ¿Cuál es el primer libro que escribió? La naturaleza. No, la gloria de Dios, el firmamento de la gloria. Abra sus manos. Mi pregunta, ¿la naturaleza nos habla de un Dios creador? Diseñador. Número 1. Número 2. Segundo libro, la palabra de Dios. Año 1445, Moisés escribe el libro de Génesis. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el mejor libro de Dios? La pregunta de examen. Interesante esa pregunta de examen, ¿eh? No es la naturaleza, ni siquiera la Biblia. El mejor libro que nos habla de Dios es Dios mismo. El Señor Jesús. Qué cosa linda. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo. Cuando Felipe le dice en el capítulo 14 de San Juan, le dice a Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dice Jesús? Pedro, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y dice tú muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí. Entonces, ¿cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca del Padre para conocer a Dios? Jesucristo. ¿Y cuál es la mejor obra que hay en el Congreso americano acerca de la biografía de Cristo Jesús? El deseado de toda la gente. Hay 10,000 libros, pero el mejor es ¿cuál? El deseado de todas las gentes. ¿Le gustaría tener ese libro? Bueno, usted va a la agencia y lo compra, usted lo piratea ahí. Vasachula, vasita linda.
Usted se mete ahí, pone toda la gente y le pone PDF, y ahí tiene su libro inmediatamente, compadre. Alabado sea Dios. Muy bien. Ya vimos que el Espíritu es capaz de ¿qué? Interceder, puede consolar, forma parte del grupo, tiene la facultad de convencer. Y ahora número 5, ¿qué hace el Espíritu Santo? Enseña. Mi pregunta, ¿instruyó el Espíritu Santo a los apóstoles? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Los llenó con su presencia? Sí. ¿Los habilitó y los capacitó? Sí. ¿Aprendieron o no aprendieron? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo enseña. Lucas capítulo 12, versículo 12. La Biblia es hermosa y maravillosa. Estamos trabajando con la personalidad del Espíritu Santo. Estamos mostrando a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona divina. El amigo lo dijo en su idioma, no sé qué significa ña, 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 pero parece que está confirmando lo que estamos diciendo. Lucas 12, 12, ¿cómo dice el 12? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Quién le enseñará? El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice que prohíbe. ¿Prohíbe el Espíritu Santo? Bien, es bueno repetir, por amor a los que acaban de llegar, estamos buscando los perfiles de una persona y luego lo estamos aplicando al Espíritu Santo. Estamos mirando 17 perfiles de una persona. Estamos viendo que la persona es capaz de interceder, puede consolar, forma parte del grupo, tiene la facultad de convencer, enseña, guía, ama, se agrada, puede ser resistido, administra, prohíbe, habla, tiene conocimiento, concede, permite, llama, comisiona y puede ser tentado. ¿Vamos por el número cuánto? 5. Ahora vamos por el número 6. ¿Qué hace el Espíritu Santo también? Prohíbe. Hechos capítulo 16, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice el 6? Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice ahora? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué dice ahora? El Espíritu no se lo permitió. ¿Es una persona o no es una persona? Vamos para tal sitio, ustedes no van para allá. Ah, pero tampoco van para allá. Gozalito, vasita, lindo. ¿Quién está comandando ahí? El Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Muy bien, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Este sí me gusta. Dice Romanos 15:30 que el Espíritu Santo ama. ¿Aman las personas? A ver, ¿aman o no aman? Aman. Romanos capítulo 15, versículo número 30. ¿Qué dice el verso 30? Romanos capítulo 15, versículo número 30. Dice el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice ahora? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Ama el Espíritu Santo, sí o no? ¿Le ama a usted? ¿Le ama o no le ama? El Espíritu Santo ama de una manera tan maravillosa que hay gente que lo aguanta, lo soporta, lo sufre, todo lo que usted quiera para que no se pierdan. Y al final de tanto esperar, les rompe una pierna a ver si no van a entender. Compadre, caramba. Y ahí cuando están con las 4 llantas para arriba, entonces le dice, ¿y ahora? Pero todo por amor. ¿O no es por amor? Más de uno me han dicho, pastor, si no me hubiera enfermado me pierdo. Aquí como que me cayó el quinto, como que entendí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando el hijo pródigo se despertó, volvió en sí. Cuando empezó a pasar hambre. ¿O no? Cuando una gente pasa hambre, vuelve en sí. Ayune para que vuelva en sí. Porque si no ayuna, se quedará en el no. La verdad no es la verdad. El hijo cuando no tenía comida y empezó a ayunar,
dice, y volviendo en sí, San Lucas 15, 17, volveré a la casa de mi padre. Hay mucha gente que tiene que ayunar para que la mente se le ilumine, la mente se le aclare. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Habla. Hechos capítulo 10, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Hechos 10, 19. Me gusta la Biblia. Dice el versículo 19, Hechos 10, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice ahora? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Qué dice ahora? Porque yo los he enviado. ¿Habla o no habla? ¿Habla o no habla? ¿Habla o no habla? Me cuenta este amigo en McAllen que vivía la vida rara, bebida y parranda y todo lo que usted quiera. No quería saber de la iglesia. Ese día él se está preparando y arreglando, ¿me entiende? Ya se puso su bota y ya agarró su sombrero, ¿me entiende? Para encaquetarse el sombrero y salir a la poca vergüenza. Y me cuenta él, la mamá estaba enferma y no había nadie en la casa, nada más quedaban él y la mamá. Y cuando iba para la puerta dice que algo se le paró enfrente y le dijo, tú no vas a salir. Y él se para y dice, ¿cómo que yo no voy a salir? Tú no vas a salir. Y dice que él le dijo a quien le estaba hablando, mire señor, aquí la cristiana es mi mamá. Yo no tengo nada que ver con usted ni usted tiene nada que ver conmigo. Así que métase usted en lo suyo que yo me meto en lo mío. Yo no me meto con ella, no quiero ni que ustedes se metan conmigo. Así que quítese que yo me voy. Tú no vas a salir. Esto no era un sueño. Compadre, se armó el relajo. Él que quería encontrar la puerta y no encontraba la puerta, compadre. Y nada más le decía, pero que yo, y echó un pleito, se tiró su discurso, hizo todo lo que da la gana. Tú no vas a salir. Y no salió. Alabado sea el nombre de Dios. En lugar de salir, entró a la gracia de Dios. Dice, ay pastor, si hubiera salido esa noche, tal vez me hubieran matado. Me quedé en la casa cuidando a mi mamá. Ya doña María murió, pero murió en la fe de Cristo Jesús. Y anda Efraín todavía sirviéndole a Dios. Efraín fue el que empezó a grabar los sermones del ministerio, que ni nombre teníamos, porque ¿quién estaba pensando en ministerio, compadre? Grabábamos casetes, ¿se acuerdan los casetes? Y repartíamos casetes y ay señores, un ratito de doble casetera, ¿se acuerdan de eso? El infeliz tenía que venir a las 5 de la mañana a grabar el sermón y pasarse el día entero en el trabajo, el día entero en el trabajo, poniendo el casetito aquí, el original, en tiempo real. Se grababa uno, venía crack, cambiaba y seguía trabajando. Por suerte que la dueña del trabajo, del negocio, era su hermana y también era enferma con el ministerio. Y él me decía, ¿y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque en el día entero, mira, damos lo que pude grabar. Y él le decía, no, tranquilo. Y entonces dijimos, bueno, esto es de Dios. Y apareció Roberto Román. Y no hay un sistema que sea más rápido. Y le dice, sí, hay una de casetera que tú le pones uno y te tiras 6 de una vez. En 15 minutos. ¿Cómo? ¿Y dónde cuánto que cuesta? Cuesta tanto. Aquí tienes, Fran, cómprate 2. Oye, qué cosa linda, mamá. A un padre compramos las cajas de casete. Eso era trazado, estaba bien trazado el sistema. Y al otro llegó Efraín con una funda, una bolsa, como dicen ellos, llena de casete, todo con una gomita. La serie entera, compadre. Y lo puso ahí y nada más dijo, aquí están. Y comenzó la gente, porque todo era regalado. Se empezaron a llevar los casetes. Bendito sea Dios. En mi vida he visto tantos milagros y tantas maravillas. Y llegó un momento donde ya, eso ya estaba desde... Yo tengo su casetera. El carro mío tiene casetera, ¿tú puedes creer? Tiene CD y tiene casetera. 2007. Así que mi super full carro que yo tengo, que es una maravilla. Bueno, él dice que es una maravilla el carro que yo tengo. Tiene casetera y tiene CD.
Así que si uno se pasó, el otro también. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos por el número ¿cuánto ahora? 6. Estamos atrasaditos, ¿verdad? Estamos en el 7, ¿verdad? Ama, ahora habla. Estamos en el 8, ¿verdad? El 8 que habla. Capítulo 10, versículos 19 y 20 de los Hechos. Capítulo 13, versículo 2. ¿Habla el Espíritu Santo? Sí. Dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Habla o no habla? ¿Habla o no habla? ¿El Espíritu Santo habla o no habla? Capítulo, ¿se acuerdan ustedes cuando Felipe estaba dando una campaña en Samaria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el ángel le dijo, vete por ese camino? Desierto. Y cuando entró al camino desierto, ¿se encontró con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Corre, júntate a ese carro. Y ahí el tipo corrió, el etíope estaba leyendo sobre Isaías 53. ¿Quién le dijo a Felipe que corriera para donde el carro? El Espíritu Santo. ¿Le habló o no le habló? Le habló. Muy bien. Capítulo 16, versículo 13. San Juan. San Juan 16, 13. Vamos a aterrizar por aquí porque veo que usted está muy caliente. Quiero dejarlo así, bien caliente. Que se motive para que venga mañana el próximo sábado. Capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo dice el 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad porque, ¿qué dice ahora? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿cuánto es la mitad de 17? Bueno, pues vamos a darle el medio ahora. Tenemos que darle el medio ahora. Vamos a darle el medio. El Espíritu Santo guía. Juan 16, 13, ¿qué dice el 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18. ¿Qué dice el versículo 18, Gálatas 5? Gálatas capítulo 5, versículo 18, ¿cómo dice? Pero, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, ¿qué cosa? Bajo la ley. Pregunto, ¿guía el Espíritu Santo? ¿Guía o no guía? El Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede, consuela, forma parte del grupo, tiene la facultad de conversar, enseña, guía, ama y deberíamos ver, se agrada, puede ser recibido, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿las evidencias son claras y contundentes, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. No estamos argumentando, estamos leyendo las evidencias. Necesitamos ver todo eso y algo más, pero el tiempo se nos acabó. Y doy gloria a Dios que el tiempo se acabó. Porque si el tiempo se acabó, significa que lo aprovechamos. ¿Me permiten aterrizar? ¿Podemos aterrizar ahora? El Espíritu Santo de Dios es una persona divina. El Espíritu Santo de Dios vino a esta tierra a cumplir una misión. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo se agrada. Hechos 15, 28. Terminemos otra vez. Hechos 15, 28. ¿Cómo dice Hechos 15, 28? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 28? Porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si le ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿fue que le agradó o no le agradó? ¿Le agradó o no le agradó? Le agradó. Qué cosa linda, el Espíritu dirigiendo la reunión y todo el mundo consciente de que Él está presente.
Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Un par de preguntas ahora, por favor. ¿Podemos nosotros resistirnos al Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Cuando estaban haciéndole juicio a Esteban, que terminaron matándolo, ¿qué fue lo que Esteban dijo? Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51, dijo Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué dice ahora? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pregunto, ¿resistieron los antediluvianos la predicación de Noé que estaba haciendo a través del Espíritu Santo, sí o no? Sí. Entonces, ¿se resistieron al Espíritu Santo? Sí. ¿Se cumplió lo que el Espíritu Santo decía? ¿Sí o no? Sí. ¿Hizo Noé el arca? Sí. ¿Vino el diluvio? Sí. ¿Murieron toda esa gente? Sí. La pregunta entonces, ¿dijo o no dijo Jesús que su venida sería como en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? Sí. ¿Hoy día está la gente resistiéndole al Espíritu Santo? ¿Es posible que usted le esté resistiendo al Espíritu Santo, sí o no? Sí. Entonces, lo más sabio, amigo o amiga, es bajar la guardia y aceptar la voluntad del Espíritu Santo. Hay un sermón que acabamos de grabar que se llama El Espíritu Santo, Comandante Divino. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo, comandante divino. Me voy a atrever a hacer este pequeño anuncio. Vaya a YouTube y ponga El Espíritu Santo, Comandante Divino, y vea cómo hoy día el comandante de la iglesia cristiana se llama el Espíritu Santo. Si usted se somete a él, usted verá la gloria de Dios. Mire este perfil, esta característica linda del Espíritu Santo, aunque usted no lo crea. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 11. Primera de Corintios, ¿cómo? 12, 11. ¿Qué dice el versículo 11? Capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué dice ahora? Repartiendo a cada uno en particular. ¿De qué manera? Como Él quiere. ¿Administra el Espíritu Santo? ¿Es un administrador del Espíritu Santo de la iglesia? Sí. Pregunto y termino. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo le administre la vida? Amén. ¿Usted se atreve a someterse a la voluntad del Espíritu Santo? ¿Dice la Biblia que el Espíritu Santo es una persona divina, sí o no? Sí. ¿Tiene el Espíritu Santo características o perfiles de una persona? Sí. ¿Ama el Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Habla? Sí. ¿Guía? ¿Se agrada? ¿Puede ser resistido? ¿Administra? ¿Intercede el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿El Espíritu Santo puede consolar? ¿Forma parte del grupo? ¿Tiene la facultad de convencer? ¿Enseña? ¿Guía? Entonces, nos faltan algunos perfiles, pero pienso que esos son, por ahora, más que suficientes para ver que el Espíritu Santo es una persona divina. No es una influencia, no es una cosa, no es algo, es alguien. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Termino con la pregunta. ¿Acepta usted darle a Dios, el Padre, todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted darle al Señor todo el derecho para que el Espíritu Santo le guíe la vida? Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Querido Padre, le damos gracias por su palabra bendita. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús y le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles. Padre Santo, Padre amado, Santísimo Dios. Le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que envíe su Santo Espíritu, nos cambie, nos transforme y haga en nosotros el milagro de la regeneración. Dios, nos sometemos a usted, nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Lo hacemos, Señor,
En el nombre de Jesús. Amén, Señor.